actitudes competitivas de ser superior a otros. Donde quiera, hermanos, podemos ver envidias, ¿verdad? Odios, celos en el trabajo, en la escuela, a veces hasta en la iglesia, ¿verdad? Y esto crea, hermanos, problemas de lucha, problemas de guerra entre naciones, ¿verdad? Y a veces, hermanos, esos problemas son por obtener recursos de otras naciones, obtener, hermanos, lo que otros tienen. Y nos lleva a preguntarnos algo, hermanos, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las guerras? Y sabe que la Biblia nos da una respuesta muy clara de dónde vienen las guerras. Vamos a ver ahí en Santiago capítulo 4. Usted ve la Biblia, Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 3, del 1 al 3, no al troz, del 1 al 3, viene ahí claramente de dónde vienen las guerras. Amén. Cualquier conflicto, hermanos, que venga, donde nacen las guerras, que dice la Biblia, dice la palabra de Dios, el capítulo 4, versículo 1, parece que está al revés, Santiago 1, 1, 4, es Santiago 4, del 1 al 4, Iván. Dice, ¿qué es lo que causa la disputa y las peleas entre ustedes? Si están ahí en la Biblia, también aquí está en la pantalla. ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? ¿De dónde vienen las guerras? De nuestro interior. Y luego dice, desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselos. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les causa o que les dará placer. ¿De dónde nacen, hermanos, las guerras? ¿Dónde dice la Biblia que nacen las guerras? De nuestro interior, de nuestro codiciamos, envidiamos lo que otros tienen y tramamos, y si no, dice que llega hasta matar por causa de desear aquello que otra persona tiene. Estaba leyendo en el diccionario aquí, ¿verdad? Y dice que la codicia, si tienen a anotar o están anotando, es el deseo excesivo, vehemente. Vehemente quiere decir que llega hasta la locura, ¿verdad? Que no puede ser controlado, egoísta, de tener más de algo. Algún bien material, poder o influencia. Es el deseo vehemente y egoísta de tener algo. Es una codicia, ¿verdad? Tener más. ¿Y qué es la envidia? La envidia es el deseo de obtener algo que posee otra persona y que uno carece o no lo tiene. Y esto causa tristeza, malestar por el bien de otros. Eso es envidia. Desea lo que otros no, lo que tú no tienes, lo que otros tienen. Y cuando no lo tienes, te causa enojo, te causa, ¿verdad? Que dice envidia, tristeza, malestar. No eres feliz porque no quieres mejorar tu condición y deseas el mal para el otro. Y una persona que envidia no es una persona agradecida, ¿verdad? Qué interesante la Biblia, ¿verdad? Cómo nos enseña realmente de dónde vienen las guerras. Ahorita estamos viendo una guerra, hermano, que se está librando por posesión, por extender más el territorio, por el gasoducto, por la economía. Y no importó, hermanos, matar, no importó destruir. Uno ve todos esos edificios que han costado años de sacrificio, años de esfuerzo, ser destruidos por una persona, por una nación, a lo mejor arrastrada por una persona que es egoísta, una persona que tiene codicia, una persona que quiere más. Y eso puede causar, hermano, no solamente en las naciones, puede causar también en la familia, ¿verdad? Hay pleitos a veces entre los padres y los hijos, entre los hijos con los padres, entre los hermanos, ¿verdad? Hay codicias a veces en la iglesia, pero hermanos, hay un enemigo que siempre quiere destruirnos. Y ese enemigo, hermanos, duerme con nosotros. No volteas a ver a su esposo, su esposa. Ese enemigo viaja con nosotros donde quiera que vayamos. Y ahorita en este momento está sentado en su silla.
Ese enemigo, la Biblia dice que somos nosotros mismos. Nuestros deseos, nuestra codicia, nuestra envidia, ¿verdad? Y esto es algo destructivo, de donde nacen las guerras, ¿verdad? Hermanos, es una situación bien clara que nos enseña la palabra de Dios de dónde nacen las guerras. Y hay, hermanos, algunos ejemplos bíblicos que vamos a ver, por ejemplo, ¿verdad? En Números capítulo 12, versículos del 1 al 15. Si ustedes ven la palabra de Dios, Números capítulo 12, versículos del 1 al 15. La Biblia habla, hermanos, acerca de Moisés, de cómo, hermanos, Dios usó a este siervo de Dios, cómo Dios lo usó para liberar al pueblo de Israel de Egipto, para sacarlo de la esclavitud, para llevarlo a través del desierto, para guiarlo, hermanos, y cómo Dios lo usaba de una manera poderosa, pero, hermanos, de una manera que solamente él se dejaba usar por Dios. Y aquí había un problema entre la familia. Sus mismos hermanos le tenían envidia. Sus mismos hermanos le tenían cierta envidia y hablaron ahí en Números capítulo 12, versículo 1, si lo tienes en la pantalla, por favor, ¿verdad? Vamos a ver ahí, dice que mientras estaban en Acerot, Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una mujer cusita, una mujer de África, quizás una mujer de color, ¿verdad? Y aparentemente estaban hablando de la mujer cusita, estaban de alguna manera disfrazando su codicia y disfrazando su celo. ¿Y qué podían desear, hermanos, en el desierto? No había nada, no había, ¿verdad?, que tuviera una mansión Moisés, o que tuviera, hermanos, un carro de lujo, o que tuviera, hermanos, algunas posesiones materiales. Todos estaban igual, todos estaban en el desierto. Pero ¿qué anhelaban de Moisés? Quizás el liderazgo, quizás el reconocimiento, la honra, ¿verdad?, que Moisés tenía, el prestigio que Moisés tenía, el liderazgo. Todo esto, hermanos, estaba siendo envidiado por Aarón y por María. Y dice la Biblia en el versículo 2, dijeron: ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? ¿Y el Señor qué? Nos oyó. Cuidado con la queja, hermanos, porque el Señor oye. La murmuración, el Señor oye. Nos podemos esconder de todos menos del Señor. Tenga cuidado con lo que hablamos, porque esa envidia que se refleja en nuestro corazón, hermanos, causa destrucción. Y Dios se enojó con Aarón y con María y los llamó al tabernáculo y llamó a Moisés. Moisés ni supo ni se enteró, pero él no tomó venganza. Y dice la Biblia que Moisés era el hombre más manso de la tierra. Y Dios habló con ellos, habló con Aarón y con María. Le dijo: ustedes, ¿por qué han hablado de mi siervo? Yo voy a usarlos, a Moisés, voy a hablar cara a cara con él. Y cuando yo hable con otro profeta, le voy a hablar por sueños, le voy a hablar por visiones, pero a mi siervo Moisés le voy a hablar cara a cara. ¿Por qué? Porque, hermano, Moisés estaba en otro nivel, porque Dios lo había llamado. Y hay posiciones, hermanos, de liderazgo, sobre todo en la iglesia, hermanos, donde no la vamos a buscar nosotros. Es Dios quien te pone, es Dios quien nos llama, es Dios quien nos establece. ¿Me está escuchando, hermanos? Y aquí vemos cómo, hermanos, le dijo a María: yo he usado a mi siervo y lo voy a usar. ¿Por qué hablaron mal de él? Y luego dice la palabra de Dios que vino una lepra sobre María, sobre su hermana, hermanos. Tenían celo, tenía envidia del liderazgo de Moisés, del reconocimiento, de la honra. Y luego dice que le vino una lepra en su cuerpo y tuvo que ser expulsada del campamento, porque los leprosos tenían que ser expulsados del campamento por 7 días. Pero, hermanos, Moisés intervino por ella para que Dios no la destruyera, no cayera un juicio sobre ella. Tenemos que aprender a tener misericordia. Amén, hermanos. No a tener venganza, a tener misericordia. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Estamos aquí para pedir misericordia. Y dice la Biblia que le vino esa lepra y fue expulsada del campamento. Y, hermanos, el campamento duró detenido 7 días por causa de María, por la lepra, por la envidia. Y yo quiero decirles, hermanos, que cuando nosotros tenemos eso en nuestro corazón, esa guerra interior, ¿sabe qué? Detenemos a nuestra familia. Detenemos nuestro avance en las cosas de Dios, aún en las cosas económicas, aún en las cosas familiares. Detenemos nuestro avance porque estamos llenos de envidia.
Cuando nos sentamos a comer, hablamos a veces cosas que no debemos, los muchachos no deben de escuchar, o tenemos envidia de otras personas, estamos resentidos, porque la envidia, recuerde, hace que la persona se sienta triste, se sienta enojado, se sienta frustrado. Y aquí dice la palabra de Dios, hermanos, que ellos fue detenido el campamento hasta que María fue sanada y fue de nuevo revuelta al campamento. El segundo ejemplo que vemos, hermanos, es en Primera de Reyes capítulo 21, acerca de un rey llamado Acab en Israel. Y este rey llamado Acab, ¿qué podía, hermanos, no tener un rey? Un rey podía tenerlo absolutamente todo lo que deseara. Bienes materiales, todos los placeres que a lo mejor el rey pudiera desear. Pero, hermanos, había un viñedo. Había un vecino que tenía un viñedo muy bonito ahí en el palacio, a un lado del palacio. ¿Qué quería el rey? De todo lo que él podía comprar y desear, pues quería nada más ese viñedo que le pertenecía a Nabot. Y ahí está la codicia, y ahí está la envidia. Y fue y le dijo: ¿sabes qué? Te voy a comprar tu viñedo, me gusta tu viñedo y voy a crear un huerto aquí, véndemelo por favor. Y dijo Nabot: ¿cómo voy a vender la herencia de Jehová? Lo que Dios me dio y le dio a mis herencias, a mis hijos, no lo puedo vender. Y dice la Biblia, si ustedes ven ahí en ese 1 Reyes 21, del 1 al 4, en el versículo siguiente, dice como el 4, ¿verdad? Si ustedes ven el versículo 4, entonces Acab regresó a su casa enojado y de mal humor por la respuesta de Nabot, se acostó de cara a la pared y no quiso comer. Ahí estaba el niño, ¿verdad? Haciendo el berrinche. Enojado. ¿Qué causa la envidia? Tengamos cuidado con la envidia, hermano. Y ahí estaba enojado, frustrado. Llegó su esposa Jezabel. Dijo: ¿qué tienes, rey? Tú eres el rey de Israel. ¿Qué te pasa? Es que Nabot no me quiso vender su viña. No te preocupes, ahorita lo resuelvo. ¿Y qué dice la Biblia en Santiago? Que causa, hermanos, la envidia y la codicia. Traman y matan. Tramó la muerte de Nabot. Escribió una carta a los ancianos de Israel. Le dijo: pongan a Nabot, sáquenlo de la ciudad y díganle que blasfemó contra Dios y apedréenlo y que muera. Y así lo hicieron, porque tenían el poder, tenían la influencia, hermanos. Y mataron a Nabot. Y cuando llegaron, hermanos, a darle la noticia, se puso muy contenta y le dijo al esposo: mi hijo, pues ya, ¿verdad? Puedes ir por tu viña, ya te la regalé. Ya maté al hombre que te estaba oponiendo. Ve y tómala. Y llegó Nabot, ahí estaba con el rey acá, ¿verdad? Disfrutando de la vida. Cuando llega el profeta Elías y dijo: lo que hicieron atenta contra Dios. Ahí donde lamieron los perros la sangre de Nabot, lamerán tu propia sangre, le dijo al rey. Y a su mujer también le dijo que caería, ¿verdad? Y comerían los perros su carne. Y hubo una guerra, dice la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice que mía es la venganza, dice el Señor. Yo daré el pago. Dice la palabra de Dios que en una guerra que tuvieron, uno de los soldados enemigos lanzó una flecha al azar y le fue a dar exactamente al rey de Israel, Acab, y lo hirió y murió, hermano, desangrado. Y exactamente ahí llegaron los perros y lamieron la sangre. Tuvo consecuencias de su egoísmo. Tuvo consecuencias, hermano, porque a veces somos egoístas. Queremos ganar la discusión, queremos ganar, somos narcisistas. Ahorita se está usando muchas palabras. ¿Quién eres narcisista? Y no sabemos ni de dónde viene. Narcisismo es una palabra griega, bueno, el narciso, ¿verdad? Fue un griego, es una historia, una leyenda griega de un joven guapo que se pone en un lago a ver el lago y que ve su rostro reflejado y se enamoró de sí mismo. Un narcisista es una persona que está enamorada de sí mismo, de sus dones, de su belleza, de sus capacidades. Y dice que la leyenda que cuando él quiso besarse en el agua, se ahogó, se mató a sí mismo. Un narcisista se mata. Una persona con envidia se mata. Una persona con codicia trae muerte y destrucción.
Si no alaba a Dios, pues denle un aplauso al Señor cuando menos, ¿verdad? Que la palabra de Dios le esté hablando a su corazón, esté hablando a nuestra vida y entendamos, hermanos, lo que la palabra de Dios quiere, porque estamos en medio de una guerra. Estamos en medio de un conflicto. Estamos, hermanos, iglesias están divididas, ¿verdad? Familias están divididas y nosotros somos parte de la solución. Tenemos que ser parte de la solución y no parte del problema. Siempre que hay una situación, usted es parte de la solución o es parte del problema. Usted trae hermanos, un galón de gasolina o en tu otra mano trae un galón de agua para apagar el fuego. O le echas gasolina y se enciende más, porque la Biblia dice en Proverbios: sin chisme se apaga el fuego. Alabe a Cristo. O le echa agua y se apaga todo. Pero Nabot, hermanos, estas personas fallaron por su codicia. Su envidia los destruyó. Otro ejemplo, hermanos, está en Tercera de Juan, capítulo 1. Pues no más hay un capítulo, versículo 9 y 10. Habla de un hombre que estaba en la iglesia llamado Diótrefes, si lo puedes leer, capítulo 3, versículo 9. Está escribiendo Juan la carta a la iglesia y dice: le escribí a la iglesia. ¿Quién está escribiendo? El apóstol Juan, uno de los apóstoles principales de Cristo, acerca de esto. Pero Diótrefes, este hermanito tremendo, ¿verdad? Como hay algunos en unas iglesias, aquí en Nueva Esperanza no hay, ¿verdad? Allá en otros lugares hay, pero aquí no. Dice: a quien le encanta ser el líder. En otra versión 60 dice: le encanta tener el primer lugar. Y hay gente que le encanta tener primer lugar, le encanta tener poder. Y no solamente poder en la iglesia, hermano, puede ser poder en el trabajo. Quiere un grupo de personas para mandar, quiere un grupo de tener influencia y tener poder, ¿verdad? Y yo quiero decirles algo, hermanos, que Dios, aquí dice la palabra de Dios lo que hacía, ¿verdad? A quien le encanta ser el líder, no quiere tener nada que ver con nosotros. Rechazaba a los mismos apóstoles. Y luego dice: cuando yo vaya, sacaré a lucir las cosas que hace y sus infames acusaciones contra nosotros. No los niega a recibir a los maestros itinerantes, o sea, los que andan viajando, sino que les dice a otros que no les ayuden, y cuando los ayudan, los expulsa de la iglesia. Wow, qué hermanito. ¿Existe eso en la iglesia o no? Si existió en la iglesia del primer siglo, cuando de los apóstoles, más ahora. Pero este hombre, hermanos, tenía esa codicia de tener el primero, tener poder. Hay gente que quiere tener poder, pero no quiere servir. Aquí no se trata de poder, se trata de servicio, hermanos. El Señor Jesucristo dijo: yo no vine a ser servido, sino a servir. Hermanos, no se trata de tener a la gente, se trata de alimentar a la gente. Y aquí dice la palabra de Dios, hermanos, que este Diótrefes quería primer lugar. Pero, hermanos, yo quiero decirles algo: no es malo anhelar ser líder en la iglesia. No es malo anhelar, hermanos. La Biblia dice, ¿verdad? En 1 Timoteo 3:1, el que anhela obispado, buena obra desea. O sea, el que anhela ser líder, buena obra desea. Pero hay cosas, hermanos, que solamente Dios las da. Y hay cosas que solamente vienen en el tiempo de Dios. Quizás Diótrefes no era una persona que tenía por lo que vemos ahí, no era una persona que amaba a Dios, que amaba a la iglesia, porque a los mismos apóstoles los estaba rechazando, y a los hermanos que querían recibir a los apóstoles los expulsaba de la iglesia. Quizás no era una persona fiel, porque, hermanos, es algo que caracteriza a un líder, es la fidelidad. Y Dios en su tiempo lo va a reconocer, Dios en su tiempo lo va a levantar. Dios tiene su tiempo para todo, muchachos. Amén. Si te quieres ir de la casa, espera tu tiempo. Que sea el tiempo de Dios. Que sea el tiempo exacto. Si te quieres casar, también que sea el tiempo de Dios. Hay quienes se quieren casar nada más por salirse de la casa. Alabe a Cristo. Después andan batallando, ¿verdad? Andan con dolor, andan con problemas, porque no esperaron ¿qué? Tiempo.
Y usted como líder tiene que tener tiempo. ¿Me está escuchando? Y Dios lo va a levantar a su tiempo. Qué hermosa es la palabra de Dios, hermanos. Qué hermoso como Dios nos enseña. Quizás Diótrefe no tenía la madurez, por lo que vemos aquí era una persona impulsiva, ¿verdad? No tenía amor por la obra, rechazaba a los apóstoles. Hermanos, era una situación bastante tremenda de estos ejemplos que estamos viendo. Tenían codicia, tenían envidia y por eso venían las guerras. Imagínense el ambiente de la iglesia, ¿verdad? Donde había esa situación, donde tú de qué barrio eres o de dónde, a qué perteneces, ¿verdad? Si eres de los pastores o perteneces a mi grupo, se hacían bolitas. Y yo soy en contra de eso, que se hagan bolitas por allá, ¿verdad? Grupos de hermanos que están en contra de esto, en contra del otro. Hermanos, estamos aquí para hacer una iglesia que ama al Señor. Una iglesia que es madura, una iglesia que crece en el tiempo de Dios y que hay líderes que se levantan en el tiempo de Dios. Fieles, maduros, con amor a la obra de Dios. ¿Cuánto le podemos dar un aplauso al Señor, hermanos? Dios quiere levantarte como líder, quiere levantar la iglesia, hermanos. Y hay conflicto, hermanos, en todos lados. Aquí vemos, ¿verdad? Todos esos ejemplos. Y más que todo hay conflictos aún en la familia, hermanos. En el hogar. Porque a veces usurpamos posiciones que no nos corresponden. La Biblia dice que el hombre es la cabeza del hogar. Y a veces la esposa quiere ser la cabeza del hogar. Están muy calladas, hermanas, alabe a Cristo. Quiere hacer lo que su voluntad, ¿verdad? Es que yo, ¿verdad? Así crecí y así nací y no está dispuesto, a veces se siente humillada, a veces se siente, hermanos, el estar de alguna manera sometida a su esposo. Pero yo quiero decirles algo, hermanos, varones. Le dice que el hombre se someta a Dios, a Cristo, porque Cristo es la cabeza del varón. Y hay hombres carnales que no están sometidos a la presencia de Dios y quieren hacer lo que sus chicharrones truenan. Y hasta se sabe en la Biblia. Ella aquí dice, mira, que tienes que someterte. Y usted no lee también que tiene que someterse al Señor y hacer lo que Dios quiere, hacer la voluntad de Dios. Qué lástima que no vino, se lo hubiera traído, hermana, para aprender la palabra. Porque a veces, hermanos, hay conflicto en el hogar, hermanos, peleamos por cualquier cosa. A veces cuando nos damos cuenta, hermanos, queremos pelear simplemente para ganar la discusión. Ya no estamos ni buscando la solución. Ya estamos discutiendo, discutiendo nada más por discutir. Y a veces cuando la solución es tan fácil o no te era tan importante como para discutir y perder el tiempo. Y a veces, hermanos, usted ve en la televisión cuánta violencia familiar está habiendo, hermanos, de tal manera que padres matan a sus hijos. Los hijos, hermanos, están destruyendo los padres. Una situación más terrible porque no sabe de dónde vienen las guerras y cómo terminar con esas guerras. La Biblia nos enseña, hermanos, cómo contrarrestar esos sentimientos que nos pueden arrastrar, hermanos, nos pueden llevar a cometer cosas ilícitas, cosas terribles, hermanos, ¿verdad? En nuestra vida, porque nosotros no controlamos esa codicia. No permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. A veces vemos, hermanos, cosas, ¿verdad? En nosotros que están causando envidia. Una persona que tiene una mejor casa, o codiciamos aquello. Una persona que tiene un mejor carro y yo ando en mi carcachita, ¿verdad? Y ahí anda sonando la carcacha. Pues alabe a Dios. ¿Cómo nosotros podemos contrarrestar estos sentimientos? La Biblia dice, hermanos, ahí precisamente, si vamos a ver la palabra de Dios, vamos a ver en Filipenses 4, del 11 al 13. Amén. La Biblia dice, todos conocemos Filipenses 4:13. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Fuerte, hermanos. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otra vez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otra vez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No me dejen solo, hermanos. Otra vez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hay teología, una teología que dice que, pues, ¿verdad? Que habla de la prosperidad. De alguna manera, ahorita vamos a hablar después de este tema interesante. Pero hay gente que se mete en deudas, dice, al cabo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que están más allá de su capacidad económica, ¿verdad? Pero ¿qué? ¿Dónde? Vamos a ver el contexto de dónde dice esto la palabra de Dios.
Fíjese bien, en versículo 11, capítulo 4, versículo 11, dice, no que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces para contrarrestar, hermanos, esos sentimientos? ¿Aprender qué? ¿Estar qué? Contento con lo que tengo. ¡Gloria a Dios! Alabe al Señor, den un aplauso a Cristo. Contento con lo que tienes ahora. Porque a veces, si ustedes recuerden acá, hermanos, que demudó su rostro, cayó su semblante, se puso triste, no comió, hermanos. Se nota cuando tenemos envidia. Pasa uno en una trocota y dice, híjole, yo en mi carcachita. O va un hombre ahí con una troca, ¿verdad? Maldiciendo y todo eso. Y usted ahí con su carrito. Y este pecador que no ama a Dios. Y usted no sabe la deuda que tiene. Eso lo aprendí acá en Estados Unidos. Cuando veo una troca, dije, pobre hermano, tiene una deuda tremenda. Gracias a Dios por librarme de la deuda. Hermano, usted tiene que aprender a estar ¿qué? Contento con lo que tiene. Alabe a Dios en la condición, dice el apóstol Pablo aquí. Mira qué tremenda escuela del apóstol Pablo, qué tremenda enseñanza. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, o con mucho o con poco. ¿Recuerden cuando veníamos de México? Amén. Allá andábamos a pie, dijo, en bicicleta. Y ahora Dios nos da un carrito, ni le hablamos al vecino. Le subimos al estéreo a todo vuelo, para que vean que venimos, para llamar la atención. Yo luchaba, ¿verdad? Que pobrecitos, no sé el carro que traen, el sonidazo, y pobre, van a quedar sordos estos muchachos. Hasta se simbra el carro, ¿cierto o no? Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Se debe vivir con mucho. A lo mejor esta teología de la prosperidad no entra aquí, ¿verdad? Porque ellos dicen que el ser pobre es una maldición. No, hermano, la Biblia dice que tenemos que estar contentos con lo que tenemos ahora, porque más adelante Dios nos puede bendecir más. Sé tener, que dijo el apóstol Pablo, y sé no tener. Por eso dice la Biblia ahí, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. No para endeudarse, sino para saber, hermanos, dominarse, para saber vivir contento con lo que tiene ahora. La Biblia dice en Proverbios, es mejor un bocado de legumbres en paz que un buey engordado donde hay pleitos. Qué rico los frijolitos con tortilla de harina y salsita. Ya tengo hambre, creo. Un café. Que un bistec a lo mejor ahí, pero todo enojado, peleado. Qué hermosa la palabra de Dios, hermano, que nos enseña a vivir y a contrarrestar esa codicia, esa envidia, esas cosas que destruyen, hermano. Estamos hablando del amor de Dios en nosotros. El domingo pasado hablamos acerca del amor, de cómo el amor de Dios, hermanos, lo que más necesita este mundo es el amor de Dios. Lo que más necesita es una iglesia, hermano, que sabe lo que es la provisión de Dios y está contento con lo que tiene ahora. Porque todo, hermano, las cosas, que escúcheme bien, son materiales. La Biblia dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Así que en el transcurso del desnudo del vientre de su madre y desnudo de la muerte, todo lo que hay en ese proyecto son bendiciones. Son bendiciones. Son bendiciones. Así que dele gracias a Dios por su bendición. Den un aplauso al Señor. Dele gracias a Dios. La vida es más que cosas materiales. La vida es amar al Señor y que ese gozo, esa bendición, hermano, llegue a tu hogar, llegue a tus hijos, llegue a tu familia. Porque muchas veces, hermanos, por ambiciar, tener envidia, tener codicia, a veces doble, triple trabajo, ¿verdad? Los hijos abandonados por tener una televisión que otros tienen y cosas que otros, hermanos, que ni siquiera agradar personas que no le agradan a usted. Definitivamente.
en lugar de ver realmente lo que Dios quiere para mí. Amén. A veces la codicia, la envidia nos arrastra, hermanos, a la destrucción, cuando la Biblia dice que estemos como contentos. Sé tener y ser no tener. Medio comer, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? De que estar con el estómago vacío o estar con el estómago lleno. A lo mejor, hermanos, hemos aprendido a saber no tener, ¿verdad? En todo momento. Pero cuando Dios lo bendice, hermanos, también aprenda a darle gracias a Dios. Porque Dios bendice. Cuando Dios a Dios lo prospera, hay gente que en lugar de venir más a la iglesia, viene menos. Si cuando estaba a pie, dice, Señor, bendíceme, Señor, ayúdame, Señor. Y ahora que Dios lo ha bendecido, no viene. Ahora que tiene un negocio, no viene. Ahora que tiene prosperidad, no viene. En lugar de venir más contento y, como dice la Biblia, sé tener y sé no tener. En todo momento debo de dar gracias a Dios. Gracias, Señor, por todo lo que me das. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Déselo fuerte a Él, hermano. Déselo fuerte al Señor. Que nuestros corazones sean movidos, sean transformados por Él. La Biblia dice en Hebreos, hermanos, primero ser felices con lo que tenemos. En segundo lugar, hermanos, debemos nosotros cuidar nuestro corazón. Hebreos capítulo 13. ¿Cómo contrarrestar esta emoción? Hebreos capítulo 13, versículo 5. ¿Verdad? No sé si tenéis la versión 60, por favor. Creo que estaba ahí. Mire, dice la versión 60. Sean vuestras costumbres, o sea, cuando tus hábitos, sin avaricia. Sean tus hábitos sin, o sea, tu costumbre. Amén. Sin avaricia, contento con lo que tienes ahora. Porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. ¿Cuántos tienen a un Dios fiel que no nos abandona? Que dice aquí la palabra, Él nos promete, no te dejaré, ni te desampararé. Dice que cuides tu corazón. Porque a veces cuando hay algo en nuestro corazón, hermanos, esa tristeza, esa amargura, esas cosas que comienzan a aparecer, y desearle a la gente lo peor, a aquella persona lo malo. Al contrario, usted tiene que bendecirlo, desearle lo bueno. Porque Dios nos ha puesto para hacer bendición, no maldición. Desearle lo bueno, lo mejor. Les he contado de una historia, ¿verdad? De un comerciante que tenía su negocio. Y luego, hermanos, enfrente de repente llegó un comerciante y puso el mismo negocio, lo mismo que vendía él. Pero él estaba vendiendo y él no. Y miraba todo lo que entraba y lo maldigo y lo maldecía y le tenía envidia, le tenía, hermanos, tantas cosas, ¿verdad? Que pensaba tantas cosas que le fuera mal. Y un día el Señor se le aparece así como se le apareció a Salomón en sueños y le dijo, ¿qué quieres que te dé? Ay, se puso bien listo. Pero todo lo que tú me pidas, tu vecino va a recibir lo doble. Si tú me pides tener 4 carros, tu vecino va a tener 8. Estaba el hombre. Si tú me pides $1,000,000, tu vecino va a tener $2,000,000, el doble. Si tú me pides una casa hermosa, tu vecino va a tener 2 casas hermosas. ¿Qué quieres que te dé? Cuando hay envidia, hermano, no mide uno nada. Dijo, Señor, quítame un ojo, porque al otro le iban a quitar los 2. Tanto era el celo. ¿Qué deseas para tu vecino? Bendícelo, Señor. Y no me olvides. Bendícelo, Señor. Multiplícale sus bendiciones. Bendice su economía. Hermanos, nada ganamos con la amargura. La amargura nos detiene, la amargura nos para. Recuerden a María.
La hermana de Moisés, ¿cuánto tiempo se detuvo el campamento? Todo un campamento por un sentimiento, hermanos. ¿Cuántas veces paramos la iglesia? ¿Cuántas veces paramos, hermanos, nuestra propia familia? ¿Cuántas veces paramos el progreso que nosotros debemos tener por esos sentimientos egoístas? Dios quiere levantarte con poder. Amén, hermano. Entonces aquí, uno, cuidar tu corazón. Número uno, dijimos, hermanos, ser felices con lo que tenemos. Número dos, hermanos, cuidar nuestro corazón. Número 3, Romanos capítulo 12, versículo 19 al 21. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dios, dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. ¿Qué dice el Señor? Qué difícil. Por eso la Biblia dice en Santiago, y oran y no reciben, porque oran mal. ¿Por qué? Porque a veces nos justificamos y decimos, hermano, la Biblia dice que perdones como el Señor perdona tus pecados, como el Señor perdona tus deudas. Y decimos, estoy orando por eso. No, no es cuestión de orar, es cuestión de obedecer, porque ya Dios te lo dijo. Pero nos justificamos en la oración, por eso, y piden y no reciben porque piden mal. ¿Están conmigo? Y luego aquí dice la Biblia, en cambio, si tus enemigos tienen hambre, dale de comer. Si tienes sed, dale de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de venganza sobre su cabeza. ¿Qué está pasando en Ucrania, hermanos? Cuando agarran a los soldados rusos, les dan de comer. ¿Ustedes han visto los videos? Y hasta lloran porque son jovencitos, hermanos. Que a veces dicen que no saben, que dijeron que que iban a ir a un entrenamiento y ya los llevaron a la guerra directamente. Y les dan el teléfono y le llaman con sus papás llorando. Son jovencitos como de 18 años, 17 años. Y les dan de comer. Y cambian sus corazones. Hermana, dale de comer a tu enemigo, hermana. A este hombre que no aguanto, ¿verdad? Dale sus enchiladas que te gustan. Porque le dice que ames a tus enemigos, así que comienza en tu casa. ¡Alabe al Señor! Denle un aplauso a Cristo, hermano. El Señor quiere restaurarnos, hermanos, cambiarnos, transformarnos, hermano varón. Pues si no, hay tantas cosas por las que se discute cuando uno a veces hay egoísmo en nuestro corazón, hermanos, querer ganar una discusión, ni siquiera escuchamos, hermano, lo que se está hablando, ni siquiera oímos a nuestros hijos lo que nos están diciendo, simplemente decimos porque somos los hombres de casa, pero no estamos escuchando realmente lo que nos están hablando. Y aquí dice la Biblia que nosotros tenemos que aprender a oír a nuestros hijos. ¿Están conmigo? Aquí dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que les dé de comer a tus enemigos. Y decía en la mañana que invites a tu esposa a un restaurante porque la palabra restaurant, ¿verdad? Viene de la palabra restauración. Restaurar es una palabra francesa que de alguna manera, ¿verdad? Esta palabra se usaba para restaurar las fuerzas cuando estás comiendo, pero también es una restauración familiar donde tú hablas, ¿verdad? Con una persona, puedes restaurar esa relación. Amén, hermano. Cuando tenga algún conflicto familiar, una de las cosas que tiene que hacer inmediatamente, hermanos, saque la banderita de la paz. Paz, paz. ¿Está viendo? Paz. Resuelvan, busquen soluciones. No buscan ganar la discusión. ¿Cómo vamos a resolver esto? Agarre una hoja y ponga los puntos exactamente qué vamos a hacer. Amén, hermanos. Ya no voy a usar la tarjeta, te lo prometo. Amén, gloria a Dios.
cosas que son importantes, hermanos, y buscar una respuesta importante. Es algo bien crucial, hermanos, cómo Dios quiere bendecir nuestra vida. Y yo en este momento, hermano, quiero invitarles a ponerse de pie. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las guerras? De nuestra interior, de nuestra envidia, de nuestra codicia. Amén. ¿Y cómo podemos, hermanos, contrarrestar esto? Estar contento con lo que tenemos ahora. Cuidar nuestro corazón y tener una restauración con nuestras relaciones, con nuestros enemigos. ¿Me está escuchando, hermano? Dios quiere trabajar en nosotros. Mira, el Espíritu Santo, si pueden ayudarme aquí. El Espíritu Santo, hermano, cuando uno es cristiano, el Espíritu Santo ya no lo deja a uno, ¿verdad? Comienza a trabajar en tu corazón, en hacer la voluntad de Dios. Ya no pongas de excusas que voy a orar por esto. No, cuando Dios te dice que ames a tu enemigo, cuando Dios te dice que perdones como el Señor te ha perdonado tus deudas, cuando el Señor dice que bendigas en lugar de maldecir, hay cosas tan claras en la palabra de Dios. Y que el Señor sane tu corazón. Amén. Que dejemos de ese narcisismo de alguna manera, ese egoísmo, ¿verdad? De amarnos a nosotros mismos, nuestros talentos, nuestros dones, porque nos vamos a ahogar, como dice la leyenda, ¿verdad? Sino que podamos nosotros ver a otros también, servir a otros. Dios nos ha puesto como instrumentos de su paz. Amén. Hay tanto que podemos hacer, hermanos, en nuestro hogar mismo, por nosotros crear ese ambiente de paz, ese ambiente de restauración, ese ambiente de sanidad. Levanta tus manos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has hablado a nuestro corazón. Oh, Señor, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Señor, nos has estar agradecidos contigo, Señor, primeramente. Reconocer que toda bendición proviene de ti, Señor. Reconocer, Padre, en cualquier situación que vivamos podemos estar contentos. Oh, Señor, felices. Podemos mostrar esta felicidad a nuestros hijos. Podamos demostrar esta felicidad, Señor, a nuestra familia, de que estamos contentos con lo que tenemos en este momento. Felices, Señor. Oh, mi Dios, en cualquier situación que nos encontramos, Padre, podamos agradecerte en la prosperidad, Señor, en la escasez, Padre. Oh, Señor, cuando tú nos bendigas, ser agradecidos contigo y ser más bendecidos y agradecerte y consagrarnos más, porque de ti proviene toda bendición, Señor. Que no se nos olvide que tú nos has bendecido, que no se nos olvide que tú, Señor, nos has prosperado, Señor. Que seamos personas agradecidas, Señor, personas llenas de tu presencia. Y te pedimos que bendigas, Señor. Oh, Padre, si hay algún resentimiento, alguna envidia, alguna codicia en nuestro corazón, sea sanado, Señor. No queremos, Padre, detener la obra. No queremos detener el avance de nuestra familia. No queremos detener el avance, Señor, de nuestros hijos. No queremos frenar el avance de la iglesia. No queremos frenar el avance de la obra. Oh, Señor, que tú sanes las relaciones, que tú sanes nuestros corazones, que tú sanes nuestros pensamientos. Oh, Dios, obra de una manera especial, Padre. Bendecimos, Señor. Oh, mi Dios. Oh, mi Dios. Bendice, Señor, a aquellas personas que han prosperado, que en nuestro corazón tenemos algún resentimiento, alguna envidia, algún celo. Bendice sus hijos, bendice su economía. Prospéralos, bendícelos, Señor. Oh, mi Dios. Gracias, sana cada corazón, sana la mente, sana el espíritu de tu iglesia, Señor. Oh, mi Dios, te adoramos, úsanos para tu gloria, en medio de este mundo de conflicto, en medio de esta lucha que está viviendo, esta guerra, Dios. Oh, donde hay envidia, donde hay egoísmo, donde hay, Señor,